clavado en aquella cruz, hoy cautiva todo corazón. Es Jesús. Su poder llenando cada rincón de la tierra, rompiendo todo temor, despertando todo corazón. Es Jesús. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué alegría estar juntos otra vez a mitad de semana con la palabra de Dios, que es nuestra lumbrera, nuestra lámpara, ¿no es cierto? ¿Cuánto necesitamos que la palabra de Dios nos hable diariamente? Yo te invito a que abras tu Biblia al Salmo 37. Es un largo salmo, es un salmo de gran bendición, pero quisiera leer los primeros 11 versos, porque en ellos van a encontrar consuelo y fortaleza. ¿Cómo nosotros vivimos en tiempos difíciles? Aquí te va a decir 4 declaraciones que tú y yo podemos decirle a Dios para conectarnos con Él. Mira lo que dice allí.
No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Qué grandes bendiciones. Vamos a orar. Padre, qué precioso es saber que servimos a un Dios que es el justo juez, el Dios soberano, el Dios que cuida a sus hijos, el Dios que aún en un medio de un mundo que parece inhóspito, aquellos que quieren vivir la vida que agrada a Dios, rodeados de maldad y del mal, aún ellos pueden encontrar en Dios el refugio dulce que les permite llevar vidas fructíferas, vidas sanas y vidas bendecidoras. Queremos ser ellos, Señor. Háblanos por medio de tu palabra y ayúdanos a agarrarnos contigo en los tiempos de tormenta. En el nombre glorioso de nuestro Rey Jesucristo te lo pedimos todo. Amén, amén, amén. Hay una historia muy conocida de una pareja de agricultores, un padre y un joven hijo, que iban desde los campos, después de haber recogido sus cosechas, las habían puesto en unos burros y las llevaban al mercado de la gran ciudad. Le tomaba viajar por varios días, así que ellos habían empacado e iban a ir caminando. El joven estaba ansioso porque ir a la gran ciudad siempre para él era una gran oportunidad para ver cosas que en su pequeña villa rural nunca veía. Entonces tú te imaginas el joven curioso, el joven que estaba lleno de deseos de descubrir ese nuevo mundo. Quería ver qué iba a haber nuevo en la ciudad. Así que empezaron la travesía, el padre iba lento, pero el hijo estaba todo ansioso de llegar. Y el padre, por supuesto, era el freno, el joven él era el acelerador. Pero a medida que van caminando, de pronto el padre dijo, es hora de parar, vamos a dejar descansar los animales. Y el hijo decía, no, pero eso vamos a retrasarnos unas horas. ¿Por qué vamos a seguir? Vamos a llegar. El padre, paciencia, hijo, le decía, y seguían caminando. Más adelante el padre dijo, ¿sabes qué hace? Está siendo muy tarde, vamos a tener que vamos a parar aquí, este es un buen punto para detenernos y pausar. Y le dice, no, sigamos caminando hasta que ya no veamos más. Pero por supuesto la voluntad del padre prevalecía, el joven estaba enojado, casi iracundo, estaba enojado con su papá, qué lentitud, qué paciencia. Él quería llegar y seguían en el camino. Pero estando ya a un día de distancia, el hijo le decía, papá, si nos hubiéramos apresurado, hubiéramos llegado ya, pero por tu lentitud y tu paso lento y no hemos podido llegar, ya hubiéramos estado disfrutando, hubiéramos vendido todo, hubiéramos tenido algún dinero para vivirlo allá en la ciudad, gastarlo en la ciudad. El padre le decía, tranquilo, hijo, Dios sabe por qué hace las cosas. Pero el hijo no entendía. Pero faltando un tiempo, un día de jornada, escucharon una terrible explosión que sacudió todo alrededor. Ellos venían desde un lugar alto, sabía que las ciudades estaban en el valle, así que ellos no se preguntaban qué habría pasado y siguieron ahora con paso más curioso, más apresurado. Y finalmente cuando llegaron vieron la gran devastación que había ocurrido. La ciudad de Hiroshima había sido destruida por una bomba atómica que habían lanzado sobre ella. También la otra ciudad de Nagasaki también había sido devastada.
Y el hijo entonces miró al padre y le dijo, papá, si hubiéramos llegado antes, hubiéramos perecido. Esa es la historia, pero nos cuenta, en realidad nos presenta la realidad humana, de que muchas veces cuando las circunstancias no se dan como nosotros quisiéramos, a veces nosotros nos desesperamos y queremos cambiar las cosas, ¿no es cierto? Que muchas veces nosotros anhelamos que la vida sea diferente para nosotros. David escribe este salmo ya en su vejez. Lo sabemos porque él ha dicho, joven fui y ahora envejecido, dice más adelante, cuando dice que él nunca había visto a los justos desamparados ni a los hijos de ellos mendigando pan. Él reconoce que ya es un anciano que ha visto la vida, ahora está sobre la colina prácticamente de la última colina antes de ir a la presencia de Dios, y él mira atrás y él presenta, y sin duda alguna recuerda las muchas veces cuando él veía todo al revés, cuando él veía que la gente mala prosperaba y la gente buena sufría, cuando él veía que el mal a veces avanzaba, y quizás en su vida en ese tiempo él se desesperaba, pero ahora mirando la vida con la sabiduría y la madurez que traen los años, él podía ver la mano de Dios aún en las circunstancias que él no podía entender. Y por eso le está diciendo y está escribiendo este salmo, para recordarnos que en los tiempos críticos es cuando más necesitamos depender de Dios. Y que Dios está ahí para ayudarnos, que nuestro Rey Jesucristo está ahí para darnos la mano. Pero que cuando nosotros nos conectamos a Dios es realmente cuando podemos vivir aún en esos tiempos difíciles. Él comienza diciendo no te impacientes. Literalmente en el hebreo está diciendo no te calientes. En otras palabras, no te llenes de enojo, de iras por la injusticia que aparentemente ves y que sientes que de alguna otra manera Dios no está obrando como debería estar. Pero Él constantemente le va a decir no te alteres, no pierdas la cabeza, no te desesperes. Confía porque Dios sabe lo que está haciendo. Y tu trabajo y mi trabajo y nuestro llamado es conectarnos con Dios. Y la mejor manera de hacerlo es cuando venimos a Él y nos conectamos a Él mediante declaraciones. Declarar muchas veces es tomar la verdad que Dios nos ha dado y usarla para edificar nuestras vidas en base a las verdades que Dios ha revelado. Y hay 4 verdades, 4 declaraciones. Quisiera convertirla en 4 declaraciones que tú y yo pudiéramos usar y necesitamos usar en tiempos de adversidad. La primera es, confiaré en ti, Señor. Esa es la primera declaración que tú y yo tenemos que hacer. Cuando en medio de la circunstancia vemos que el mal avanza, vemos que la injusticia se hace, vemos que las cosas no son como deberían ser, en vez de desesperarnos, entiende, tenemos que confiar en Dios. Recuerda que David vivió circunstancias de injusticia. Él era un general en el ejército del rey Saúl, uno de los hombres más confiables, leales y fieles que el rey tenía. Pero cuando él vio la prominencia y la fama que estaba gozando, el rey Saúl se puso celoso y desató una ola de persecución en contra de David. Primero quiso controlarlo, manipularlo. Lo hizo casar con una de sus hijas, pero cuando temió que ni aún eso iba a detener la popularidad de David, entonces decidió deshacerse de él, trata de matarlo. David se escapa. David no entiende lo que está pasando. Él no entiende por qué su integridad y su lealtad al rey Saúl es recompensada con odio y venganza y persecución. Fueron 13 largos años en la vida del rey David, donde constantemente él tenía que decirle a Dios, Señor, ¿por qué está pasando esto? Yo no entiendo, pero en ti confiaré. Ese voto de confianza a Dios no es en vano. Cuando en medio de la prueba tus labios declaran tu confianza en Dios, algo gloriosamente celestial se produce. Dios se agrada de escucharnos. Cuando nosotros en medio de nuestras pruebas, aun cuando no lo comprendemos,
podemos decir, Señor, sea tu nombre glorificado, Señor, seas tú exaltado. Si nosotros como Job en su crisis podemos decirle a Dios, sea el nombre de Dios exaltado, aunque yo no entienda la circunstancia, aunque sienta que estoy viviendo en integridad, aunque sienta que no merezco todo esto, aunque hayan 3 hombres sabios, como los 3 amigos, supuestos amigos de él, que constantemente lo vejaban y lo atacaban y lo criticaban. Y aún así, en medio de todo el sufrimiento de Job, él se agarró de Dios y no lo quiso soltar. Y constantemente le dijo, Señor, yo en ti confío. Si pasas por momentos difíciles, agárrate de Dios. Y aunque estés luchando, dile, Señor, yo no comprendo, pero una cosa hago, yo en ti confío. No siempre entenderé lo que está pasando, pero puedo confiar en tu corazón, porque tú eres bueno, eres absolutamente bueno y eres bueno todo el tiempo. Lo segundo que David aprendió a hacer fue no solamente a confiar en Dios, aun cuando estaba en la cueva de Adulam, escondiéndose de Saúl, aun cuando estaba siendo perseguido, aun cuando lo traicionaban. Él aprendió a confiar en Dios, a conectarse con Dios. Lo segundo que él hizo fue, él aprendió a deleitarse en Dios. La segunda declaración es, me deleitaré en ti. David era un adorador, él sabía que la adoración le conectaba con Dios. Desde las noches avetunadas de su niñez, cuando cuidando las ovejas ajenas, las abuelas de su padre, en aquellas noches estrelladas, él sacaba su arpa y adoraba a Dios y se conectaba con Dios de una manera profunda. Él descubrió que no importara las circunstancias que viviera, él tenía que alabar a Dios y darle gracias y deleitarse en Dios. Deleitarse significa gozarse, alegrarse, significa deleitarse en las cualidades admirables de una persona, significa admirarlas, significa centrarse en las virtudes de una persona y reconocerlo. Lo que de esa persona te agrada y te trae gozo y alegría. Tú lo ves, por ejemplo, en los padres. Cuando sus niños son pequeños, ellos lo tienen en los brazos. Ellos se deleitan con ellos. Los abuelos todavía más todavía, ¿no es cierto? Un abuelito viendo a sus nietos se llenan de gozo, de alegría. Tú ves que ellos lo disfrutan porque ellos se deleitan en ellos. Y lo que David había descubierto es que tú puedes descubrir que si tú te deleitas en Dios, Dios en ese deleite va a sembrar en ti los deseos que tu corazón más anhelan y te los va a hacer una realidad. Pero es importante que no pongamos la carreta al frente de los caballos. Algunas personas dicen, esto es lo que yo quiero y entonces ahora voy a deleitarme en Dios para que me lo dé. Recuerdo un compañero de estudio que se había enamorado de otra muchacha que estudiaba en la universidad. Y él soñaba que ella iba a ser su esposa, la madre de sus hijos, la abuela de sus nietos. Y él decía, lo que pasa es que no se lo había dicho a ella. Y él soñaba y entonces él dijo, yo voy a deleitarme en Dios para que Dios me la dé. Pero resultó que no fue así. Y él se desilusionó con Dios porque Dios no le concedió. Pero lo que había pasado es que él primero había cautivado su anhelo, que no estaba mal, pero ahora quería manipular a Dios para que deleitándose en el Dios se lo diera. Pero lo que Dios dice es lo contrario. Primero deleítate en mí. Cuando tú vienes, yo entonces te concederé los deseos que he puesto en tu propio corazón. Y esa es la recompensa que nosotros recibimos cuando hacemos del Señor nuestro deleite y encontramos que el gozo el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y tú lo ves constantemente en la Escritura. Tú te acuerdas del rey Josafat en Primera de Crónicas capítulo 20, cuando 3 ejércitos vienen contra él. Se juntan los hijos de Amón y los hijos de Moab y los descendientes de Saúl que vivían en el monte Seir. Se juntan los 3 vastos ejércitos, vienen contra Israel.
Israel no tiene cómo enfrentarlos. Ellos están desesperados. Josafat se humilla ante Dios y escucha Dios su clamor. Él se deleita en Dios, le adora, él clama a él se desespera, pero él se conecta con Dios y le presenta su petición. Y Dios le dice, te he escuchado. Y Dios le dice, mira, quiero que no envíes a tu ejército, porque esta es mi batalla, yo voy a pelear a favor tuyo. No envíes el ejército, envía a los sacerdotes, porque los sacerdotes son los que van a ir y van a llevar, van a ir cantando y van a estar celebrando y van a cantar y van a decir, glorificad a Jehová, porque para siempre es su misericordia. Eso es lo único que ustedes tienen que hacer. Ahora, eso parece la estrategia militar más absurda que tú te puedes imaginar. ¿No es cierto? Es como por ejemplo, en un partido de fútbol, decir, bueno, ¿sabes qué? En vez de enviar a los jugadores, vamos a enviar, no sé qué, a los masajistas para ir y pelear contra los no tiene absurdo, ¿verdad que es absurdo? Tú esperarías que envías lo mejor que tú tienes, tus mejores soldados, tus mejores armas bélicas, pero nota que Dios hace las cosas contraintuitivamente. Él dice, no, manda a los adoradores. Y ellos van y adoran. Y tú sabes que mientras ellos están adorando a Dios y cantan, glorificad a Jehová porque para siempre es su misericordia, tú sabes lo que Dios hace. Dios envía una confusión entre estos tres vastos ejércitos. Ellos se pelean entre ellos mismos, se acaban ellos mismos y el pueblo de Israel sale victorioso. Y no tuvieron que perder un solo soldado ni pegar un solo golpe. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Cuando nosotros nos deleitamos en Dios, Dios se levanta y nos concede las peticiones de nuestro corazón. Otro ejemplo rápido. ¿Te acuerdas de Pablo y Bernabé en la ciudad de Filipos? Cuando ellos están predicando el evangelio y el enemigo manda una jovencita endemoniada que constantemente está diciendo, estos son los hombres del Altísimo, dándole una promoción que ellos no necesitaban. Y por supuesto eso los lleva a que de pronto ellos son arrestados, son llevados a la cárcel, son azotados, son puestos en el cepo. Tú pensarías que Pablo y Bernabé están derrotados, que el diablo salió con la de ellos, que el diablo les puso una trampa y Pablo y Bernabé quedaron parados en ellos. Pero tú sabes lo que ellos hacen. Aún en medio de eso ellos empiezan a alabar a Dios. Y alaban a Dios en lo más oscuro de la prisión, en lo más tenebroso de la oscuridad de esa noche. Ellos levantan una llama ardiente de adoración a Dios. Y tú sabes qué es lo que pasa, ¿no? Dios se agrada y Dios estremece la cárcel, envía un terremoto y todo es trastocado, todo es cambiado. El carcelero va a terminar convirtiéndose, llevando a Pablo y a Bernabé a su casa, sanando sus heridas, y es el comienzo de la iglesia. Y lo que el diablo quería para mal, Dios lo hace en una tremenda bendición. ¿Por qué? Porque ellos aprendieron a deleitarse en Dios. En otras palabras, confía en Dios. Señor, en ti confío. Señor, me deleito en ti. Te adoro, tus virtudes, tus atributos. Te adoro porque eres misericordioso, bueno y santo. Aún en medio de esta prueba, yo descanso en ti, te creo a ti. Lo tercero rápidamente que dice el rey David le dice a Dios, Señor, yo encomiendo mi camino a ti. Después de declarar su confianza, de declarar su deleite, él encomienda a Dios su camino. En otras palabras, él pone sus luchas, sus problemas, sus crisis en las manos de Dios. Él le dice, Señor, de aquí en adelante este va a ser tu problema, no va a ser mi problema. Tú te peleas con eso, Señor. Muchas de las cosas que a ti y a mí nos desgastan es cuando nos sentimos impotentes. Tenemos un problema y no sabemos cómo solucionarlo. Nos falta dinero, no tenemos recursos. Tenemos un gran desafío y no tenemos la manera de superarlo. Y eso completamente nos abruma, nos arropa. Estamos enfermos y nos desesperamos, no sabemos qué va a pasar. Bueno, ahí es donde tú y yo tenemos que venir a Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo encomiendo esto a ti. Haz por mí lo que yo no puedo hacer por mí, Señor. Y dame el vigor y las fuerzas para hacer lo que puedo hacer.
Es cuando llega el momento donde tú sencillamente te rindes a Dios y le dices, ¿sabes qué, Señor? Esto está en tus manos. Si tú no ayudas, esto se viene abajo. Cuando tú y yo llegamos a esa circunstancia donde podemos encomendarnos a Dios, entonces caminamos por fe. Pero entonces estamos libres de las cargas que antes llevábamos, ¿no es cierto? Es cuando finalmente descubrimos que Dios es fiel, que no hay nadie mejor que Dios para aceptar lo que le delegamos y que Dios hace mejor las cosas que nosotros. Que después que nosotros hemos hecho lo que hemos podido y no podemos más, Dios tiene el poder para hacer lo imposible, ¿no es cierto? Por eso Abraham se encomendó a Dios, caminó con Dios. Él no había podido tener un hijo en años, en décadas. Su esposa era estéril, no habían tenido hijos. Dios le dio una promesa de un hijo. Llegó un momento donde él tuvo que encomendarse a Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Tú lo vas a hacer. Y Dios lo hizo, porque Dios es un cumplidor de promesa. Hubo muchas veces donde Moisés tuvo que decirle, Señor, yo no puedo pastorear a este pueblo que es de dura cerviz. Tú me tienes que ayudar. Y Dios le ayudó. Y Dios le dio victoria frente a sus enemigos. Hubo momentos donde Gedeón tuvo que darse cuenta de que él no podía con toda aquella cultura idólatra que les rodeaba, empezando en la casa de su padre. Y Dios lo llamó a libertar al pueblo y le dijo, tú eres un hombre valiente, escogido, esforzado, tú lo vas a hacer. Y él miró alrededor y dijo, ¿quién soy yo para hacer semejante cosa? Yo no puedo. Pero Señor, si tú lo dices. Y encomendó su carga y Dios le dio la sabiduría, le dio el momento, obró en la circunstancia. Y él llegó a constituirse uno de los grandes jueces y libertadores del pueblo judío. ¿Qué hay en tu vida que tú necesitas encomendarle a Dios? Que tú tienes que decirle, Señor, tú te encargas de esto, de mi esposo inconverso, de mis hijos rebeldes y pródigos. Tú te encargas de mi enfermedad, tú te encargas de mis problemas económicos, tú te encargas de los desafíos que tengo en las circunstancias en que me encuentro. Señor, las pongo en tus manos, me encomiendo a ti. Y finalmente, después que tú le has dicho a Dios, yo confío en ti, y te estás deleitando en Dios y has encomendado en Dios todas las cosas, ¿qué nos queda hacer? David termina diciendo, espera en Jehová. Él termina diciendo, es el momento donde tú tienes que decirle a Dios, Señor, espero en ti. En el verso 7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. En el verso 5 había dicho, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Pero ahora te dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Llega el momento donde nosotros nos queda otra cosa, sino esperar en Dios. Pero no es una espera pasiva, no es una espera desesperante. No, tú estás ocupado haciendo el bien, sabiendo que en el momento oportuno Dios hará. Nota que él había comenzado diciendo en los primeros versos que lo que tú tenías que hacer es confiar en Jehová y hacer el bien y habitar en la tierra y apacentarte de la verdad. En otras palabras, tú estás ocupado, tú estás buscando a Dios, tú estás caminando con Dios, tú estás haciendo tu labor, cumpliendo con tus responsabilidades, buscando y conectándote con la verdad en un mundo que puede estar lleno de falsedad. Pero tú te mantienes caminando con Dios en la integridad de tu corazón, esperando el día en que Dios va a hacer lo que te ha prometido. ¿Y sabe qué? Nadie como Dios para contestar nuestras oraciones y nuestros clamores delante de Él. Termino con esto. Escuché el testimonio de un hermano de los labios de alguien que es muy confiable. Es un pastor que ha estado ministrando en diferentes lugares donde la iglesia es perseguida. Pero uno de esos hombres tiene un testimonio increíble. Era un hombre joven, lo vemos de espalda. Es un hombre joven que vino aquí a esta conferencia y se llenó de Dios. Dios se encontró con él y él venía de una familia musulmana, era un recién convertido y escondido, temeroso. Pero él conoce a Dios y Dios impacta su vida de una manera increíble. Él sale de esta reunión de la escuela de oración, va a su país, que es uno de los países donde menos cristianos hay.
El porciento de cristianos en su país es tan pequeño que se estima que una persona tiene que esperar más de 30 años para que alguien le hable de Jesús. Pero este joven llegó a su casa e inmediatamente miembros de su familia se convirtieron. En poco tiempo había llevado a 7 familias a Cristo en un país musulmán donde hablarles a otros de Jesús conlleva la pena de muerte. Cuando su padre se enteró lo que estaba pasando, su padre agarró a su hijo, lo encerró en un cuarto sin ventanas y puso un candado enorme en la puerta. Y fue a buscar a los compañeros de su mezquita para venir y matarlo, a su propio hijo. Ese muchacho, esto es un evento tomado de las páginas del libro de los Hechos. Ese muchacho empieza a orar, a buscar a Dios, a llenarse de Dios, a confiar en Dios. Y lo que te voy a contar quizás te parezca a ti absolutamente increíble. Pero mira lo que Dios hace, como aparece en el libro de los Hechos, capítulo 8, con Felipe, el evangelista, que el Espíritu Santo lo toma y lo pone en otro lugar. Ese muchacho está encerrado en ese cuarto, de pronto él abre sus ojos y se encuentra a una milla de su casa. Cómo el Señor lo llevó allá, él no se lo explica. Su padre regresa, el candado está ahí, pero el cuarto está vacío. Su padre no lo puede entender, nadie lo puede entender. Para cortarte la historia, Dios ha usado a ese joven de una manera tan increíble que hoy día más de 500 creyentes, en un país donde no había creyentes, hay una iglesia de más de 500 creyentes pastoreados por él. Y entre esos creyentes está su padre que se convirtió a Cristo después de este evento. Porque él no podía entender, solo Dios había hecho eso. Mira lo que Dios está haciendo. En medio de la crisis, nunca te olvides, el todopoderoso Dios está a tu lado. Él te sostiene, Él te sustenta, Él te dice, no temas porque yo estoy contigo. Y lo único que tú tienes que hacer es decirle a Dios, Señor, en ti confío. Señor, en ti me deleito. Señor, a ti encomiendo mis cargas. Señor, en ti espero. Y cuando tú lo haces, tú nunca te puedes imaginar lo que el Todopoderoso Dios puede hacer cuando pelea a tu favor. Vamos a orar. Padre, te adoramos y te bendecimos. Qué glorioso es saber que tenemos a un Cristo real, un Cristo vivo, verdadero, tan real como el piso donde tenemos puestos los pies. Un Dios que conoce nuestras cargas, un Dios que conoce nuestras luchas y un Dios que está a nuestro favor. Oh Dios Todopoderoso, solo tú sabes lo que mis hermanos queridos están pasando. Solo tú sabes qué crisis ellos están atravesando. Y pareciera a veces que la crisis no tiene solución. Pero Señor, fortalécelos en ti y en el poder de tu fuerza, amado Cristo, para que ellos puedan acercarse confiadamente al trono de la gracia de un Padre que les ama y les conoce por nombre. Y que ellos puedan decirle a nuestro gran Dios, Señor, yo en ti confío. Que ellos puedan decirte a ti, oh Señor, enséñame, quiero deleitarme en ti. Que ellos puedan decirte, Señor, aquí está mi carga, la pongo en tus manos. Y que ellos puedan decirte ahora, Señor, tú lo tienes en tus manos, yo espero en ti. Y que sea en esa espera, confiada y segura, que nosotros veamos las más grandes victorias, las más grandes bendiciones, los más grandes avances en nuestra vida cristiana. Y que luego podamos testificar ante todos que nuestro Dios es un Dios que contesta la oración, escucha el clamor de sus hijos y nos levanta con grandes misericordias. Te lo pedimos todo para gloria tuya en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Te envío ahora nuevamente, como es acostumbrado, con esa bendición preciosa que dice: Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones. Ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él, y Él te dará. Espera solo en Él, y Él hará. Ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él, y Él te dará. Espera solo en Él, y Él hará. Ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Díselo una vez más. Ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón.